Bueno, pues vamos a hablar de los dos testigos del libro Los últimos tiempos de W. Crack. Como hemos estado viendo, ya pasamos por la gran tribulación, pero ahora hablaremos de los dos testigos, que es el capítulo 8 de este libro del que habla la Biblia. La profecía sugiere que la prolongación del trastorno volcánico produce un cambio en los elementos naturales, lo que causa la muerte de varias clases de animales y muchos hombres, y por fin ocasiona una plaga de insectos raros que se extiende sobre la superficie del mundo entero. Estos insectos atacan a los seres humanos, un sufrimiento insoportable por lo cual los hombres desearían morir, aunque la picadura no sería mortífera. Apocalipsis 8, 5 al 11, Apocalipsis 9, 2 al 6. Dios en su misericordia ha hecho milagrosamente una excepción para los israelíes creyentes que esperan a su Mesías mediante una señal que le preserva contra los ataques de los insectos. Apocalipsis 9:4 y Apocalipsis 7:1 al 8. En este tiempo, un importante cambio en la política mundial procura al Estado de Israel la ocasión para edificar un nuevo templo en Jerusalén y reinstalar los sacrificios. Apocalipsis 11, 3 al 13. Además, en su inagotable compasión para con su pueblo elegido, Dios coloca en la misma ciudad de Jerusalén a dos testigos, dotados de poderes milagrosos, a fin de influir sobre la población para conducirla a la aceptación del Mesías divino. Con esta intención, los dos testigos anuncian la venida de Jesucristo por ser el Mesías de Israel. Tienen a su disposición los mensajes de los profetas del tiempo antiguo, los cuales indican indiscutiblemente la restauración israelí con la venida de su rey. En la profecía de Daniel se le llama el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Basados en las escrituras sagradas, estos dos hombres pueden discutir con los sabios durante 3 años y medio. Si alguien quiere hacerles daño, ellos echan fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. También tienen poder para hacer sufrir a la tierra con toda clase de plagas tantas veces como ellos quieran. Sin embargo, cuando los dos testigos han terminado su misión, el gobernante supremo del continente europeo recibe noticias de la actitud rebelde en Jerusalén e interviene por la fuerza. Vencerá y matará a los dos testigos. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la ciudad y por 3 días y medio todo el mundo, naturalmente, por la televisión, verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Por eso, dos hombres que hablaban de parte de Dios esos dos hombres que hablaban de parte de Dios eran un tormento para ellos. Pero después de los 3 días y medio, Dios los revivió y, como dice el texto de Apocalipsis, se levantaron otra vez y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Luego los dos testigos oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En ese momento hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron por el terremoto. Es impresionante ver cómo la Biblia da específicamente lo que sucede. A pesar del luto por las víctimas, el resto de la gente, llena de miedo, alabó a Dios que está en el cielo. A la llegada de los dos testigos en el cielo, se oyeron voces fuertes que decían: los reinos del mundo han llegado a pertenecer a nuestro Señor y a su Cristo, y Él gobernará por todos los siglos. Apocalipsis 11, del 15 al 18. Y la comunidad cristiana adoró a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a gobernar, y ha llegado el momento en que destruirás a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 19. Y por parte de Dios, en respuesta a la favorable gestión de la población de Jerusalén,
Se realizó un acto de complacencia en favor del pueblo elegido, lo que fue expresado para mostrarse en el cielo el arca del pacto. Sin embargo, al mismo tiempo hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada que indicó que la lucha en la tierra continuaba. Ardiendo de ira, el gobernante supremo manda la supresión del sacrificio en el templo y la extinción de la población judía de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 12. No queda a los fugitivos de la ciudad atacada otro refugio que el Señor su Dios les presta de modo prodigioso en el desierto, donde Él les había preparado un lugar que ahí les dieran de comer durante 3 años y medio. Con eso el gobernante mundial se pone furioso y va a pelear contra el resto de los descendientes de Israel que viven bajo su dominio y que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles a la verdad proclamada por Jesucristo. Luego comienzan los presagios de un conflicto mundial con armas nucleares. La Biblia habla de que se conocerá y que serán explotadas bombas nucleares. Por eso dice presagios de un conflicto mundial con armas nucleares. Es el capítulo 9. Durante los 3 años y medio en los cuales los 2 testigos ejercen su tarea en Jerusalén, el poderoso adversario, o sea, el diablo, sigue su operación en el mundo, lo que da como resultado que las naciones se enfurezcan. Por esta influencia demoníaca estalla otra vez una guerra mundial con armas nucleares, lo que se dibuja sugestivamente en forma simbólica. Apocalipsis 11:18. El profeta lo vio en una visión anterior. Después de haber notado el doloroso ataque de los insectos que llama langostas, la escena va a cambiar. Las langostas se transforman en una especie de caballos voladores enteramente pertrechados para la guerra. Van protegidos con armaduras como de hierro, y el ruido de sus alas, dice el texto sagrado, era como el ruido de muchos carros cuando corren a la batalla. Apocalipsis 9:7-19. Algunos comentaristas de la Biblia piensan que estas langostas, con ruido como de carros, son aviones que tiran bombas. Este último detalle nos hace pensar en aviones, como les decía, de bombardeo. Como en otros pasajes de la visión del profeta, encontramos aquí una idea en forma simbólica. Lo mismo que en la siguiente descripción, expliquémoslo pues con toda reserva intentando comprenderlo. Oí el número de los soldados de a caballo y eran 200 millones. Si ustedes se ponen a pensar, la Biblia tiene 200 millones, la China tiene 200 millones de militares. Eran 200 millones, dice. Siguiendo el sugestivo texto, podemos imaginarnos a los jinetes tendidos hacia adelante en sus caballos. Parecían formar una sola figura con su caballo a causa de la velocidad. Así se comprende la descripción de esta figura. La cabeza tenía una protección que parecía una corona de oro y tenía la apariencia de león con cara de hombre y cabello de mujer. Este último detalle pudiera representar cualquier accesorio técnico. Estas figuras tenían trazas de estar provistas de armas nucleares, pues de su boca salía fuego, humo y azufre. El poder de estos caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes con cabezas y con ellas hacían daño. Aquí podemos ver que el apóstol Juan hace como una explicación de lo que él no conoce. Entonces lo dice en forma de la que él conoce, de caballos, de langostas, de escorpiones, para describir estos aviones y estos incluso tanques pudo haber visto, porque en su tiempo no existían. Por eso dice, el poder de esos caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes con cabezas y con ellas hacían daño. Es decir, soltaban bombas. Será una lucha inhumana entre Oriente y Occidente para disputar el poder mundial. El profeta dice, oí una voz que dijo al ángel en Apocalipsis 9, 14, 15, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
El río Éufrates, con su enorme anchura y fondo, forma una separación natural entre este y oeste. Ahora pues, por orden de Dios, fueron soltados los 4 ángeles para matar la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Esto nos enseña que los hombres actúan bajo las influencias espirituales buenas o malas, y por esta influencia aquellos hombres eran capaces de vencer grandes obstáculos. Entonces los ejércitos del tiempo del fin podrán atravesar el río para llegar a su meta por en una guerra que causará la muerte de tanta multitud de personas. En Apocalipsis 9, 20, 21 dice: pero el resto de la gente, los que no murieron, no dejaron de hacer el mal que hacían, no dejaron de adorar a los espíritus malos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de madera. Enseguida veremos el supremo gobernante ateo. Pues como vemos, este libro nos enseña nos enseña muchas cosas que realmente nos son importantes para nosotros llegar a conocer lo que ha de suceder. Así que estemos atentos para que no sea difícil para nosotros comprender que Dios tiene un propósito y que estos propósitos se cumplen, pero que Él protegerá a su pueblo. Si usted está en una iglesia cristiana, no importa la denominación, usted debe de perseverar en la oración, en la meditación de la palabra, en el servicio en la iglesia, en el servicio a las personas, para que para que no sea necesario que pasemos por los tiempos de la tribulación. Los tiempos de la tribulación serán 7 años. En 3 años y medio será cuando este anticristo hará un pacto con Israel para que haya paz entre Israel y los palestinos y los árabes. Pero a los 3 años y medio será cuando él descubrirá y va a querer que le adoren como Dios. Entonces Israel se dará cuenta que se equivocó, que no era él el Mesías esperado. Pero sin embargo, el Señor Jesús vendrá y los defenderá de todas estas tropas que vendrán contra Israel en el Armagedón. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y confío en Dios que esto les servirá de mucho para su vida espiritual.